chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar nos dejaron los partidos del día de hoy. Bueno, tenemos bueno, tuvieron varios partidos. Primero que se estuvo jugando de todo fue ese Elche Atlético de Madrid. Un Elche que bueno, que al final le valió porque la victoria cayó casa de Continente Central en el partido ganando muy buena incursión por derecha, una buena pared que termina definiendo. Real Madrid, quiero enfocar Celta de Vigo, Yamal por derecha, también saldría lesionado en esa primera parte. Gavi por izquierda, Dani Olmo en el medio, y bueno, Ferran Torres como lanza de ataque en ese 4-2-3-1. Y bueno, el conjunto de Pablo Giralde, el conjunto del Celta de Vigo, que saldría con Rudo en portería. Línea de tres centrales o línea de tres con Marcos Llorente, Lago y Javier Rodríguez. Marcos Llorente, un ex Barcelona y ex canterano también del Real Madrid. Arriba los medios con Carreira, Alex Moriba también, un ex Barcelona, Fer López, Ruider, y bueno, arriba los atacantes, tanto Hugo por derecha como Durán por izquierda, Pablo Durán por derecha, y bueno, arriba como centro delantero atacante Yuclear, ex del Barcelona también y ex ¿cómo se dice? Del Brujas, del Club Brujas respectivamente. Bueno, un partido que, como digo, el Barcelona, sobre todo en esos primeros minutos, pues no voy a decir que dominaría, pero sí tendría sus ocasiones también de la mano tanto de Lamine Yamal como de Ferran Torres. También, bueno, el Celta de Vigo también llegaría con ocasiones del mencionado Juclar. Y bueno, vino que otro palo por ahí. No sería hasta el minuto 40 que bueno, que una jugada individual creada por Lamine Yamal, que bueno, que pasaría a rivales, ya estando dentro del área chica. Bueno, le harían la falta, en este caso el penal. Y bueno, el mismo Lamine, el mismo Yamal, bueno, que cobraría el penal, lado izquierdo, poste izquierdo del arquero, y bueno, ya lo iba ganando el conjunto del Barça, que bueno, en ese momento del cobro y después del cobro, pues
también se tiene que ir al suelo con unas molestias físicas, tanto así que Ferran Torres y el mismo Pedri pues llaman a las asistencias y avisan desde el banquillo de que efectivamente estaba o necesitaba el cambio, en este caso el jugador español, en este caso Lamine Yamal, que bueno, que termina saliendo y bueno, según terminan confirmando fuentes del Barcelona, o sea, por medio de fuentes de ESPN, de que bueno, que tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna, de la rodilla izquierda, de la pierna izquierda, perdón, y bueno, estará en observación. Mañana se le harán más pruebas, pero según dicen de que se perdería el resto de la temporada, el resto de los 5 partidos que le quedan, 5 o 6 partidos que le quedan al Barça, y que bueno, y que llegaría en algodones, o sea, eh, en caso de llegar lo suficientemente recuperado para un mundial, que bueno, que prácticamente el mundial está a la vuelta de la esquina, prácticamente en unos 50 días exactamente. Y bueno, o sea, la llegaría, si es que es como dicen, o sea, de que se pierda la temporada, o sea, la llegará bien justito para un mundial, que bueno, que España o Luis de la Fuente, obviamente, o sea, tienen en muy consideración eh, al jugador del Barça. Y bueno, qué decir del partido después de eso, obviamente, después sería un ida y vuelta, pero también yo diría que a raíz de eso y también de lo que pasó en las gradas, o sea, de un aficionado que bueno, que también eh, es que todo pasó tras de otro, lesión de Lamine Yamal, un aficionado del Barça en las gradas cerca de las escaleras del, del primer de lo que son los primeros puestos en esa grada abajo eh, donde están los carteles, bueno, o sea, no sé, o sea, había tenido complicaciones, los servicios médicos pues atienden y después llevan al aficionado, según dicen, eh, a los centros médicos más cercanos, o sea, aparentemente pues el aficionado pues quedó estable, pero bueno, de ahí a partir el partido duró o el partido entró en una tesitura que tal vez no le vino bien al Barça, o sea, tanto así, o sea, que el Barça después de eso entraría apagado, entraría un poco, sí, con la posesión y tal vez aparentemente controlando las acciones, pero también las acciones en ataque y también las contras disminuyeron radicalmente, o sea, por cierto, un Lamine Yamal que saldría y entraría por él el bueno de Rooney Bardi, el del sueco, que bueno, había un partido, si se quiere, regularmente aceptable, pero bueno, ya no está obviamente en la punta de lanza como era la Yamal. Es verdad que como digo, el partido estaría parado 10, 20 minutos y bueno, o sea, el árbitro agregaría 8 minutos y bueno, un Celta de Vigo que a partir de ahí hasta el segundo tiempo, pues bueno, controlaría bien las acciones, sería protagonista, en este caso del encuentro, como digo, muchas veces llegando a portería rival, quitándole la posesión al Barça. Y bueno, ya un Pedri que bueno, había bajado considerablemente su nivel, o sea, ya el Barça precisamente ya no estaba controlando la pelota. Tanto así de que bueno, Hansi Flick hizo algunos cambios para de alguna manera revolotear el partido con las entradas de Rashford, las entradas también de quién más entró, también de Fermín López, pero bueno, ya el daño estaba hecho, ya el Barça había quedado como noqueado, había quedado sentido, o sea, sobre todo ya con esa entrada de Lamine Yamal y también con esa eh, bueno, con ese nivel con esa bajeza que tuvo, o sea, en el sentido de, bueno, ya el Barça lo que quería era que terminara, ya todavía faltaba mucho en el partido, 20, 25 minutos, pero ya el Barça no estaba buscando ya
Más allá de que, bueno, tendría esa ocasión, esas dos ocasiones de una que otra ocasión en este caso por parte de Ferran Torres, un centro que le pone Pedri, y bueno, Ferran Torres, una que creo que mandaría arriba y otra que la mandaría al fondo de la red, pero esa que mandaría al fondo de la red estaba adelantado por parte del hombro izquierdo. En un principio parecía que estaba habilitado, pero en realidad estaba adelantado. Y bueno, ya a partir del Barça, el Barça fue otro, el Barça prácticamente se apagó. Un Celta de Vigo que, bueno, como digo, empezó a llegar, empezó a quitar la posición al Barça. Por momentos el Barça, bueno, recuperando la pelota, pero yendo más hacia atrás que hacia adelante. Y bueno, ya un Celta de Vigo que también mejoró mucho también. Y bueno, o sea, hizo algunos cambios, como la entrada de tanto del Panda Iglesias como del el bueno y veterano Iago Aspa, que bueno, que como digo, ya robando la posición al Barcelona. Un partido muy discreto, o sea, la del Barça, que bueno, que es verdad que se queda con ese 1-0, llega a 82 puntos, si no me equivoco. Se pone otra vez a 9 por encima del Real Madrid, que tendrá que jugar este viernes contra un partido también, eh, si se quiere, considerablemente de, de un nivel, de un alto nivel, como es el Real Betis. Según se habla también, volvería a Isco o ya estaría listo volviendo de una lesión el bueno de Isco Largón, ex del Real Madrid. Pero como digo, un Barça que discretamente pues simplemente gana el partido y bueno, obviamente se queda con los 3 puntos. O sea, no poder cantar y decirle que sí. Tuvo la victoria, pero con un rendimiento, si se quiere, ya muy bajo de tono. Y bueno, eh, sí, que decide, bueno, a Eric García también le sacaron una amarilla, también, bueno, el árbitro también sacó algunas amarillas, o sea, por parte de unos y de otros. Pero bueno, o sea, un Barcelona, si no me equivoco, que tendrá que jugar contra Getafe, que precisamente, como le dicen, como le dicen en España, el equipo dentista, el equipo que bueno, que le complicó mucho también a la Real Sociedad, que también estaba en otra tesitura, tal vez en un segundo o tercer nivel, después de haber ganado esa Copa del Rey. Y bueno, también dentro de los partidos que se vienen de liga, que se vendrá ese clásico entre Barcelona y Real Madrid. Atlético de Madrid, que bueno, que a pesar de sus esfuerzos también pierde otra vez en un partido de liga, como es en este caso contra un Elche necesitado. Y bueno, o sea, nada, hasta aquí mi resumen y análisis del partido. Y nada, nada, cuídense, no olviden darle like a la campanita, suscripción al canal. Por cierto, o sea, entre otras noticias también, creo que si no me equivoco ha remontado el City en Premier League, o sea, ante un Arsenal que no levanta cabeza y bueno, o sea, creo que ya el City se pone por encima en unas jornadas de Premier League que bueno, que como digo, todavía están al rojo vivo, o sea, y un Arsenal que tendría que enfrentar al Atlético de Madrid, ambos que no vienen, que vienen de alguna manera, yo diría un poco más del Arsenal, o sea, en caída libre, o sea, de alguna manera sintiendo ya la presión del campeonato y sobre todo lo que que se juegan, que prácticamente el título más directo del Arsenal es en este caso la Premier League, pero el título más directo y tal vez lo único que queda por luchar es por seguir vivo en competición europea. En este caso estoy hablando del Atlético de Madrid, que se le fue pues un título directo como era esa final de Copa del Rey. Y nada, o sea, hasta aquí mi resumen y análisis bueno, de esto que acabamos de hablar, sobre todo de Barcelona. Y nada, estaremos reaccionando a más partidos y a más noticias. Y nada, un saludo.